Hace algo más de un año, cuando la pandemia del COVID-19 llegó a Europa, la población se dejó llevar por el pánico, saturando los supermercados y dejando las estanterías de estos supermercados vacías. Hoy algo similar podría estar sucediendo, pero con la industria y con el retail como protagonistas. El miedo a un posible desabastecimiento en Navidad está llevando a estos agentes a comprar por encima de sus necesidades y mucho antes de lo esperado, generando cuellos de botella en unas cadenas de suministro que ya se encontraban tensionadas por la falta de personal y los límites generados por la variante Delta del COVID. El movimiento que se está produciendo es similar al efecto rebaño que se observa en las bolsas cuando cunde el pánico por las caídas o por las subidas. Un pequeño atasco en puertos y transporte por carretera está llevando a las empresas en masa a multiplicar y adelantar sus pedidos, ese es el efecto rebaño, causando un problema mucho más grave. Las cadenas de suministro de todo el mundo se han visto afectadas por las interrupciones masivas este año, desde la escasez de contenedores hasta las inundaciones, la falta de personal y las infecciones por COVID-19 que desencadenaron el cierre de puertos, generando ahora un atasco que deja barcos esperando en las costas por un lugar para descargar en puertos que están absolutamente sobrecargados, con infraestructuras portuarias completamente colapsadas y con los precios de los contenedores a más de 6 veces su nivel habitual. Las alternativas, como el transporte aéreo o ferroviario, no consiguen aliviar el problema y en algunos casos la crisis se convierte en una cuestión de Estado que lleva a negociar con los trabajadores de los puertos para incrementar el número de horas trabajadas. Para el Fondo Monetario Internacional se espera que la crisis en la cadena de suministros afecte al crecimiento en todo el mundo, nos referimos al crecimiento económico, lógicamente. Y por ello, esta entidad recortó su previsión de crecimiento global, citando a las interrupciones de la cadena de suministros en las economías avanzadas como principal factor causante. Y la industria europea está también cada vez más preocupada por los problemas que están surgiendo en tal cadena de suministro. Por ejemplo, el índice de gestores de compra, PMI, del sector manufacturero, de IHS Markit para la eurozona, perdió fuelle entre agosto y septiembre, siendo la caída en puntos más abultada desde abril de 2020, el peor momento de la pandemia. Bueno, vamos a tratar de analizar el grave problema de falta de abastecimiento y cómo este fenómeno está afectando a la cadena de suministro global. El modo de transporte marítimo, que lo sepamos, mueve más del 80% de todo lo que consumimos. Se puede agrupar en 5 grandes categorías en función de la mercancía que se transporte o de su naturaleza. Graneles sólidos, como por ejemplo el carbón, la soja o la chatarra; graneles líquidos, como el petróleo o sus derivados; carga rodada, los vehículos, por ejemplo, los coches; carga general, que simplificando sería todo aquello que no cabe dentro de un contenedor; y los propios contenedores. Si lo que queremos es analizar el potencial de desabastecimiento de algunos de los eslabones de la cadena logística global, pues nos fijaremos en los contenedores marítimos, puesto que se trata de los elementos empleados para transportar la práctica totalidad de los bienes que consumimos. Fíjense, en las últimas décadas se ha consolidado el uso del contenedor marítimo de 20 pies, el famoso TEU, para el transporte de mercancías por mar. Se trata de un sistema operativamente muy sencillo que permite trasladar mercancías entre el puerto y la terminal con relativa simplicidad. Según la UNCTAD, en su informe sobre el transporte marítimo en 2019, ya preveía una expansión del comercio marítimo internacional a una tasa promedio de crecimiento anual del 3,4% para el periodo que va del 2019 al 2024.
Pero en este mismo informe ya se alertaba de una excesiva dependencia de la demanda de importaciones chinas, básicamente porque ya el año 2018 las importaciones de China representaron la cuarta parte del comercio marítimo mundial. Pero si China continúa creciendo y se sigue consolidando todavía como fábrica del mundo, ¿qué es lo que está sucediendo con el transporte marítimo y el actual problema de abastecimiento que todos los consumidores y empresas estamos sufriendo? Bueno, pues la explicación a esta situación la podemos encontrar en los siguientes tres factores. Disculpen, el aumento del comercio electrónico derivado de las costumbres post-confinamiento. La segunda, los problemas de personal en los puertos chinos. Y la tercera, por la falta de contenedores suficientes. Por ejemplo, resulta evidente, debido al aumento exponencial del comercio electrónico, que en determinados momentos la demanda comercial de espacios en contenedores es superior a la oferta. Debido a este fenómeno, antes de este mismo verano de 2021, traer un contenedor de China a Europa podría costar del orden de 1.000 euros de media, dependiendo del origen y destino. Durante el mes de agosto del 2021 se llegaron a pagar 13.000 euros, señores. Ante esta situación, podríamos pensar que lo lógico sería inyectar más contenedores en el mercado. Pero aquí viene el segundo problema, la escasez de acero para fabricarlo. Y no solo eso, sino también los palés de carga que permiten mover la mercancía que en ellos se transporta. Luego, el alza de las materias primas realmente no lo está poniendo fácil y agrava el problema. Analizando el fenómeno de la falta de contenedores con más detalle, podemos entrever por qué la pandemia es la causante de gran parte del problema. Y es que la raíz no es que no haya suficientes contenedores en valor absoluto en todo el sistema global, sino que están en lugares incorrectos. Mientras en Estados Unidos y Europa se produjeron confinamientos estrictos en algunos países de Asia, pues en Asia se seguía produciendo con relativa normalidad. La demanda de muchos productos se contrajo radicalmente y, consecuentemente, el tráfico de contenedores pasó a ser asimétrico y muchos de los buques no pudieron llegar a regreso a Asia, ya que se quedaron pues en Europa y en Estados Unidos. También pues no facilitó las cosas por la temporada de tifones que hay en Asia, que también provocan que las operaciones sean más lentas que en otras épocas, ¿no? Por tanto, en resumen, la pandemia nos deja la escasez de chips que ahora se está acusando, como vimos profundamente en dos vídeos anteriores. Los precios del gas más altos de la historia y un aumento de los fletes marítimos que se debe a la escasez de contenedores que se encuentran donde no deberían estar y que provocan que la demanda sea superior a la oferta. En consecuencia, el aumento de los precios del transporte, que ya ha empezado a notarse en los bolsillos de los consumidores, y el potencial desabastecimiento debido a la falta de capacidad de carga, serán temas candentes a tratar en el presente y en el futuro, y deberán buscarse soluciones, puesto que el problema no se va a solucionar en el corto plazo. Bueno, y por otra parte nos encontramos también la falta de camioneros, que está siendo una amenaza al suministro global. De hecho, Europa necesita 400.000 conductores de vehículos de transporte de carga para cubrir la demanda del sector. Ya hemos visto escenas de escasez en los supermercados en el Reino Unido o las peleas en la gasolinera en este país. Y esto ha dejado en evidencia un problema de que el sector del transporte lleva años advirtiendo: la falta de camioneros. En el caso británico, el factor Brexit ha puesto aún más trabas a los trabajadores extranjeros en un sector envejecido con duras condiciones laborales que empeoran y sin un relevo generacional claro. Las organizaciones de transportistas advierten de que es un problema generalizado en los países desarrollados.
Fíjense, en 2020 una quinta parte de los puestos de trabajo en camiones no se cubrieron ni en Asia ni en Europa. Y para la Organización Mundial de Transporte por Carretera llegó a advertir que es un problema crónico que no es de ahora, es de hace tiempo. Y la edad media de los camioneros supera los 50 años y los jóvenes no ven en esta profesión una opción de trabajo atractiva. Cada vez que hay un crecimiento económico, una recuperación como la que estamos, como estamos actualmente, se produce pues, una mayor demanda de transporte porque hay una mayor necesidad de suministrar mercancías y las empresas de transporte pues con sus plantillas actuales no pueden atender esa demanda. Y eso supone que se tiene que acceder al mercado de trabajo para buscar conductores. Y no se tiene una bolsa de conductores para cubrir las actuales necesidades. A modo de reflexión, después de todo lo que hemos hablado, la normalización de la cadena de suministro no se espera hasta el año que viene. Y muchos analistas creen que la situación todavía empeorará antes de comenzar a mejorar. Una auténtica cascada de atascos y sobrecarga que como una enorme hilera de fichas de dominó gigante está llevando a muchas fábricas a cerrar por falta de suministro. El sector del transporte, el sector de la fabricación de automóviles, entre muchos otros, por supuesto, fabricación de móviles y demás. A muchos establecimientos también le está afectando esto al retail porque tienen las estanterías vacías y muchos negocios están al borde de la desesperación y de la desaparición. No hay un solo punto de fricción. La crisis se ha desbordado y ha alcanzado a toda la cadena y a todos los eslabones que forman tal cadena de suministro. Ya no se trata de conseguir un contenedor, muchos de los cuales esperan en los puertos a ser vaciados y reenviados, sino de asegurar que en caso de tener uno, este llegará a su destino y logrará ser descargado, puesto en un remolque y llevado correctamente a su destino. Por mucho que estemos dispuestos a pagar para obtener una ventaja en un punto de la cadena de suministro, nadie te va a asegurar que los otros condicionantes que hemos explicado te permitan que las mercancías lleguen al punto al que supuestamente deberían de llegar, y mucho menos que los pueden hacer en los plazos establecidos. Hoy para Territorio Bitcoin hablamos de pensiones. Nos acercamos a los 2 últimos meses del año en los que las aportaciones de pensiones suelen ser las mayores. Resulta que este año, debido a que este gobierno ha decidido rebajar la máxima aportación a 2.000 euros, vamos a tener, creo yo, el año en el que más partícipes van a aportar las cantidades más pequeñas. Es decir, estamos convirtiendo en una industria en la que en otros países los pensionistas o los futuros pensionistas o los que aportan a los planes de pensiones llegan a tener más de 200.000 euros para su jubilación, a un modelo en el que ahora mismo alguien que empieza y se incorpora al mercado laboral tiene la posibilidad de aportar 2.000 euros como máximo. 2.000 euros al año durante los próximos 30 años significa una cantidad tan ridícula que no merece la pena ni mencionarla. Insistimos, las pensiones van a cambiar, el gobierno va a cambiar también y Europa lo que quiere es que haya una importante cifra en fondos de pensiones privadas. Ministro, no te enteras. Muchas gracias.